Estaba recordando el miércoles, retomando obviamente lo que el domingo hablamos. La predicación del domingo giraba en torno a la buena costumbre que tenían los papás de Jesús de llevarlo año tras año, ¿verdad? Subían a la fiesta, en este caso a la fiesta de la Pascua. Ese hábito santo obviamente tenía un propósito, hacerlo hijo del pacto e hijo del mandamiento. O sea, nuestros hijos tienen que tener ese compromiso y a la vez ese beneficio, pero obviamente la responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Ustedes como solteros, hablando de los jóvenes, hablando de aquellos que no tienen aún quizás esa responsabilidad, no se sientan eximidos del mensaje. Al contrario, denle gracias a Dios que los está preparando, que les está instruyendo para cuando tengan lo suyo propio, en este caso sepan cómo deben de proceder de acuerdo a la mente de Dios. El miércoles seguíamos retomando esa línea y veíamos que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y decíamos, honestamente Jesús tenía mucha capacidad para enseñarle a sus dos papás juntos y a cuantos vecinos se juntaran. Podía haber formado, si es que hubiera esa costumbre, su propio grupo, como hoy en día hay, ¿verdad? Grupos por todos lados, todos son cristianos. No sé por qué están fraccionados, deberíamos de estar todos juntos, pero el problema es que hay veces nuestro propio concepto, ¿verdad? Hay veces nos engañamos y creemos que tenemos la verdad absoluta cuando esa solo le pertenece a Jesús. Y vemos que aunque él tenía esa capacidad, mas sin embargo, él tenía muy en cuenta que había un mandamiento, que había que subir a la fiesta, que había que estar con el Señor. Y vemos que después de que él cumplía ese mandamiento y subía con alegría, dice la Escritura que él descendió, ahí en Lucas dice que él descendió a Nazaret y estaba sujeto a sus padres. Amén. No estaba, aunque era de espíritu fuerte, aunque tenía revelaciones tremendas y tenía mucho conocimiento de la ley, ¿verdad? Y del alma de la ley, estaba dialogando con los maestros de la ley, enseñándoles, más seguro es que enseñándoles, con todo y eso, él no subestimaba su autoridad. Hay un principio a aprender. El que tengas 18 años no te da derecho a faltarle el respeto a tus progenitores. El que tengas mayoría de edad o que tengas una mente más hábil, porque hay veces los que van creciendo van ejercitando sus talentos, sus dones naturales con los que Dios los proveyó, ¿verdad? Les proveyó. Y los que vamos hacia abajo, pues vamos perdiendo reflexión, vamos perdiendo, hermanos, reflejos, vamos perdiendo retención. Y muchas veces el joven puede hacer burla, a lo mejor si la madre o el padre dice una palabra mal dicha, ¿verdad? Mal pronunciada. Se puede burlar, se puede reír, puede menospreciar. Y vemos que Jesús no tenía esas actitudes. Jesús estaba sujeto a sus padres. Amén. Y veíamos que la comprobación para nosotros como padres y para ti como joven de ver si vas avanzando o vas retrocediendo. Abro un pequeño paréntesis, hablamos inclusive de los que a lo mejor no son tus padres naturales, no fueron los que te engendraron, pero a lo mejor es tu padre espiritual, ¿verdad? A lo mejor es quien te ha estado ministrando, quien te ha estado proporcionando verdades, textos de la Biblia, algunas cosas que van a nutrir tu fe. Aún inclusive hablamos de esas cosas, el respeto que debe de haber entre nosotros, y vemos que es la evidencia de que a un joven, a un niño que estamos criando, le está bendiciendo el hecho de ir a recordar, a conmemorar el sacrificio pascual. Algo está sucediendo en el corazón que los sensibiliza. Hermanos, adoramos a Dios, bendecimos a Dios porque Él realmente quiere que tú llegues a la meta. Él está deseando verte en casa nuevamente. No va a quedar de Él. Si yo me voy al infierno al final, jamás podré yo decir, es que Dios no me ayudó. No, jamás. Si yo voy a ser confinado en el infierno por mis actos, por mi incredulidad sobre todo, hermanos, no podré yo levantar el puño en el infierno y decir, tú eres responsable de que yo esté ardiendo y sufriendo eternamente. Nunca podré hacer eso, porque Dios me ha mostrado por muchos medios que Él tiene toda la intención de que yo y mi casa lleguemos
sanos y salvos. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Tenemos un texto precisamente para fortalecer y para obviamente estudiar en esta mañana esa verdad, la cual quiero que abramos nuestro espíritu, que quitemos todo prejuicio y recibamos, como dice la Escritura, la palabra como de parte de Dios, no como de hombres, sino como es de parte de Dios, la cual tiene poder para actuar en nosotros los creyentes. Amén. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, verso 13. Gloria a Dios. Dice así: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Y después, en el verso 14, nos hace ver cuál es el trabajo, a qué se dedican. Dice, no son todos espíritus ministradores. Esa palabra es trabajador, trabajadores, servidores, es la definición, servidores. Fíjese lo que dice la Escritura, esos espíritus que son aliento, que son ángeles, que son mensajeros, es otra traducción de ángel, son servidores y son enviados del cielo a la tierra, son enviados para hacer, ¿qué dice? Para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Por si no bastan las escrituras, por si no bastan las iglesias, por si no bastan los ministros, Dios agrega otro agente más a favor de ti, para que tú no tengas dudas de que Dios te ama, de que Jesús realmente te está ayudando. Y muchas veces, hermanos, esto realmente sí ha sido efectivo, ha sido algo práctico, pero debido a la dureza de nuestro corazón, debido a nuestra falta de conocimiento de las Escrituras, no alcanzamos a percibir que esta actividad angelical está en medio de nosotros. Porque vemos en las Escrituras que hay veces ellos hablan a través de sueños, hay veces se materializan y de hombre a hombre, personalmente, hay veces a través de visión, hay veces sentimientos, ponen impresiones en el corazón de las personas, hay veces sencillamente se manifiestan de una forma, hay veces hasta a través de los animales, hermanos. O sea, realmente el Señor quiere que entendamos que Él está al tanto de tu alma, que Él está al cuidado de tus niños, de los que te encargó, más bien, de los que tú eres responsable, pero tú tienes que aprender cómo poderte relacionar, en este caso, con esa bendición, con esa herramienta que el Señor proporciona. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle juntos que nos bendiga en esta mañana, que abra nuestro entendimiento. Amado Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Salvador, nuestro amante Salvador, Señor, te queremos pedir que por favor en esta mañana abras nuestro entendimiento, que quites, Señor amado, aquellas vendas, aquella ceguera espiritual que Satán, Señor, ha puesto por causa del pecado que hemos cometido. Rogamos, por favor, Señor, que nos hagas entender estas verdades, no como para caer de un extremo al otro, sino como para poder sacar provecho en el buen sentido de la palabra y poder, Señor, glorificar tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Vamos a Mateo capítulo 18, verso 10, por favor. Habiendo entendido que son seres servidores, que fueron enviados, todos, dice, no son todos seres al servicio de los que van a heredar, de los santos, de los hijos de Dios. Dice el capítulo 18, verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles, que sus mensajeros, que los que fueron puestos de encargados para cuidar esa alma, ese cuerpo, esa vida, dice, en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces intuimos que de aquí es de donde se extrae ese pensamiento de que cada ser humano tiene un ángel guardián. De aquí es donde podemos percibir que si Él envió mensajeros, servidores, para ayudar a los que van a ser herederos, nosotros tenemos que tener esa convicción, no como para ser adoradores
como para cometer el error de los que adoran al ángel de la muerte, ¿verdad? Los cuales terminan adorando una criatura caída, por cierto. No se nos manda a adorar, no se nos manda de alguna manera a reverenciar, se nos manda entender de qué manera ellos trabajan, porque ellos han venido para ayudarnos. Ese es el objetivo, ¿sí? Vamos a estar muy sensibles. En el hebreo es malak y en el griego es ángelos, y prácticamente tiene que ver con criaturas no creadas aquí en la tierra, sino criaturas celestiales. A eso se refiere, mensajeros. En las Escrituras se mencionan 300 veces la palabra ángel. Entonces, cuando vemos una gran abundancia de veces que se menciona la palabra ángel, nosotros tenemos que entender que Cristo quiere que aprendamos, que hay un mensaje para nosotros, que si vamos a buscar que nuestros hijos estén sujetos, que si vamos a tratar de que ellos puedan ser impactados, bendecidos con la fiesta de la Pascua, entonces tenemos que hacer uso de todos los medios de gracia que Él quiere darnos, o que ya de alguna manera pues extendido delante de nosotros. Entonces 300 veces vemos que se mencionan algunos libros como Nehemías, Ruth, Esther, algunas cartas de Juan y en este caso Santiago. No está la palabra ángel, pero no significa, que no haya actividad angelical en ese libro. No significa, implícitamente está allí. Quiero que entiendas que estos seres prácticamente fueron asignados, fueron creados de manera jerárquica. Ellos tienen una razón, un trabajo que hacer, y en la medida, escúchame, porque este sería nuestro objetivo, nuestra verdad a aprender, en la medida que los herederos entiendan cuál es la voluntad de Dios en ellos, el ángel va a poder trabajar muy bien. Porque si el heredero no entiende cuál es la voluntad de Dios en su vida, aunque el ángel esté ahí queriéndole ayudar, queriéndole facilitar, prevenir, tal persona va a sufrir muchos descalabros, y quizás el ángel tenga que en aquel día reportar un mal reporte, valga la redundancia. Decir, fue muy necia, como había estudiado se sentía muy inteligente y no le pude ayudar. No, tenemos que ser sensibles a lo que dice la Escritura. Es muy importante que entendamos, dice la Escritura, que el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales, ¿qué? Piensa. Entonces yo te invito, por mucho que hayas estudiado, por muy grande o longevo que seas de edad, por mucha marrullería que traigas en tu vida, todas esas herramientas de alguna manera apolilladas, hay que ponerlas a un lado, hay que desecharlas. Y como niños recién nacidos, hay que desear la leche espiritual no adulterada. Hay que dejar que el Espíritu ministre a nuestro corazón y nos enseñe el camino bueno por el que debemos de andar. ¿Cuántos decimos amén, amados? Entonces entendamos que estas criaturas llevan muchísimo más tiempo de haber sido creadas que nosotros. Son criaturas, son de otra dimensión, pero ellas mismas estaban como testigas cuando el globo terráqueo, cuando el cosmos, cuando sus Pleiades y todas esas cosas que forman parte del segundo cielo fueron creadas. Ellos estaban presentes. Salmo 148, por favor, vamos a investigar un poco en las Escrituras sobre los caracteres, sobre las evidencias que nos da la palabra de este tipo de criaturas. Salmo 148, verso 2, dice así: alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Hermanos, humanamente hablando desconocemos, no hay teólogo que conozca cuánta cantidad de ángeles existen. A grosso modo podemos entender que son miles y miles y miles, y que hubo una apostasía también de miles de ángeles que decidieron alienarse del Creador, del alma de la razón de su existencia. Pero eso no debe de alguna manera de
de ponernos prejuiciosos ante este tipo de criaturas, y creo que estoy convencido que muchas veces cuando los ufólogos, cuando aquellas personas que hablan mucho de los reptilianos, que hablan de ese tipo de cosas, creo que perciben, entienden que hay criaturas no humanas, criaturas que son de otra dimensión. Creo que a eso se refieren, solo que en su agnosticismo y en su falta de reverencia y de recibir la palabra no alcanzan a tener la verdad que revela la Escritura. Entendamos, ellos no fueron creados en este mundo, ellos son de otra dimensión, son seres celestiales. Entonces no están limitados a las limitaciones que tú y yo tenemos. Entiéndelo. Ellos tienen de alguna manera un orden establecido de parte del Señor. Job 38:7 nos dice que fueron testigos de la creación. Regresemos un libro atrás, por favor. Capítulo 38, en el verso 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Verso 4, por favor, hermano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Nuevamente el 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Se nos dice que ellos fueron testigos y conocen muchas cosas que tú y yo ignoramos. Conocen y manejan muchas cosas, conocen las leyes, ¿verdad? Esas leyes que rigen a la materia, ellos las conocen mucho mejor que nuestros científicos de lo que ellos alardean, muchísimo. Y es ahí donde nosotros tenemos la palabra como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro para no dejarnos mover, ¿verdad? Porque así como hay ángeles buenos, hay ángeles malos. Así como hay seres llenos de benignidad y que fueron enviados para protegerte y para llevarte a casa sano y salvo, así hay seres caídos, putrefactos en su moral, que van a buscar que así como ellos quedaron encadenados bajo el juicio, tú mismo quedes igual que ellos. Entonces es tiempo de aprender, hermanos. Por naturaleza ellos son entidades espirituales, entiéndelo. Son entidades espirituales. No se pueden ver con estos ojos a menos que de arriba venga una autorización para que ellos se materialicen. No se puede de alguna manera morbosamente estar buscando y hacer de los ángeles, hacer la razón de mi existir. No, Dios está queriendo darnos una instrucción nada más para que tengamos parte de lo que Él quiere que conozcamos, pero en sí nuestra razón de estudio es Jesucristo. Amén. Esa es nuestra razón de estudiar las Escrituras, de reunirnos, de amarnos, de perdonarnos. Es solamente Dios. De ahí en fuera todo lo demás es solo una herramienta para que no te obsesiones y empieces a indagar más de lo que no está escrito, porque la Biblia dice que lo que está revelado es para los hombres y lo que está oculto es de Dios. Si tú quieres saber de los ángeles, aquí en las Escrituras está todo lo que Dios quiso que tú supieras de los ángeles. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante dejar esto en el corazón y entender que estos no se sujetan a las limitaciones, ¿verdad?, que humanamente nosotros tenemos. Tenemos en las Escrituras ángeles que de alguna manera los elementos que a nosotros nos dañarían, ellos los usan como herramientas o como medios de transporte. Vayamos a ver Apocalipsis 14:18, por favor, para que tú vayas conociendo qué tipo de servidores son los que se te pusieron, ¿verdad? Para que tú llegues como una ayuda, están a tu servicio, para que tú tengas confianza en el Señor y no digas, es que yo no sé si voy a poder, es que yo no sé si voy a poder cumplir lo que Dios quiere. Yo entiendo que a todos nos llegan esas dudas, pero caray, está de alguna manera la iglesia, están los ministros, está el Espíritu Santo, está el sacrificio de Cristo, y agrégale la ayuda sobrenatural de los ángeles. Y salió del altar otro ángel que tenía, ¿qué dice? Poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda,
Yo no sé si este que tenía la hoz aguda no sea el ángel de muerte, porque así lo representa, ¿no es cierto? Como con una hoz, y sale y comienza a degollar cuellos. Dice, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces vemos que este ángel, particularmente centramos nuestra atención en este ángel, tiene poder sobre el fuego. Y vemos un ejemplo en el libro de Jueces, por favor, capítulo 13. Vamos al Antiguo Testamento. En el capítulo 13 se desarrolla un evento en el tiempo en que se anuncia el nacimiento de Sansón, con Manoa y su esposa. Y en el verso, por favor, 17 dice lo siguiente: entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, al mensajero de Jehová, al Espíritu de Dios. Hace énfasis, era un ángel bueno. Dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Fíjate, este hombre estaba propenso, como tú y como yo, a querer honrar lo que no debe de honrar. Y mira el ángel correcto, el ángel recto. Hay gente que suele tener altares de ángeles. Hay gente que suele ponerle ángel a todo. Ok, pongan atención. Aquí vemos un ángel de Dios que de alguna manera ni siquiera se le quiso dar su nombre. ¿Por qué no le habrá querido dar su nombre? No, pues al rato ya iba a tener un ángel, un altar ahí adorando al ángel Gabriel, al ángel Miguel, o sea, el hombre es así, hermanos. Tantito se escurre el agua y se aparece una imagen, ya quiere poner velas y rosas ahí. Eso no es correcto, hermanos, eso no está bien. O sea, aquí vemos un ángel de Dios. Escúchame, porque estas experiencias las vives tú, las vas a vivir tú, las has vivido, pero no entiendes, no te das cuenta. Pero por excelencia tenemos que entender que como patrón de conducta de estos ángeles, ellos jamás te van a llevar a desobedecer la voluntad de Dios. Son mensajeros para mostrar la voluntad de Dios. Son mensajeros para fortalecer la voluntad de Dios. Son de alguna manera llamas de fuego para hacer prosperar el reino de Dios. Jamás un ángel de Dios va a llevar a alguien a pecar. Jamás, entiéndalo, a desobedecer. Por eso es importante que se acabe la idolatría entre nosotros, que ya ese tipo de altares, medallitas, estampitas, ya las puedas de alguna manera hacer a un lado y dedicarte a adorar al Dios vivo y verdadero en espíritu y en verdad. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque, hermanos, los ángeles son sencillamente criaturas superiores a nosotros, pero jamás serán iguales a Dios. Son sus criaturas y tienen un propósito: ayudarte, entiéndelo. Son servidores. ¿Se nos dice que debemos de orar a los ángeles? No, orar al Padre en el nombre de Jesús. Es más, Jesús lo dijo: Pedro, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que puedo orar a mi Padre y Él enviaría qué? ¿1 o 12? 12 legiones de ángeles. Jesús conocía este misterio y sabía que los ángeles venían con el propósito de fortalecer. ¿No dice el libro de Daniel que estaba peleando un ángel contra el príncipe de Persia? Y que iba a venir el príncipe de Grecia, hablando de autoridades que gobiernan países enteros. Hermanos, entendamos y aprendamos a darle uso a las herramientas que Dios nos da, estos medios de gracia. Dice que este ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre?, le pregunta a Manoa, y le dice: para que te honremos. Está prohibido honrar ángeles, hermanos. Hay que ser sensibles a lo que ellos susurran, a lo que ellos dicen, a lo que ellos ministran, pero no caigamos en idolatrías. Por favor, presenta el siguiente texto, hermano. Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Hermanos, Isaías 9 nos dice que vendrá un niño y el principado estará sobre su hombro, y se le llamará admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Quién es ese, hermanos? Jesús. Entonces, el único admirable es Jesús. Por eso nos tenemos que, de alguna manera, asentar nuestras bases. María no es admirable. Lourdes no es admirable. San Pedro no es admirable. Pablo, ¿quién es?
de alguna manera, ¿quién es Apolos? Dice ahí, no somos servidores de vosotros, ¿no lo dice así el apóstol? Entonces, no, hermanos, el único admirable es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vemos que su naturaleza es espiritual, pero por favor, siguiente verso 19. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y la ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Ellos suelen hacer milagros, ¿sí? Pero este milagro fue en este caso, para ratificar el deseo de Dios. ¿Cuál era el deseo de Dios? Que naciera el pequeño sol llamado Sansón, para que pudiera darle libertad a su pueblo. Ese era el propósito. Entonces, el milagro vino para fortalecer el reino. Amén. Entonces, hermanos, si suceden milagros, están sucediendo milagros en aquella cueva, allá en la iglesia de Santa María, allá por este lado. Hermanos, pero si el objetivo no es fortalecer el reino ni glorificar a Dios, ¿habrá que seguir esos milagros? ¿Habrá que estar ahí de morbosos? No, hermanos, aquí está el patrón de conducta que se nos demanda. Dice que hizo un milagro y dice que está el altar y está el holocausto, por favor. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. ¿Cuál fue el milagro que hizo? Dice que hay un ángel que tiene autoridad, poder sobre el fuego, porque aconteció que cuando la llama subía del altar, estaba ardiendo el holocausto, dice, el ángel de Jehová subió, dice que sube ante los ojos de ellos y asciende al cielo. Un milagro, hermanos. Entonces, estos seres servidores de los herederos, hermanos, tienen autoridad. Pueden hacer que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se quemen en el fuego. Ahí estarán ellos. Apenas salió una noticia en Estados Unidos de un hombre que de alguna manera se estrelló en su carro. El carro se incendió, hermanos. Por varios minutos estuvo ardiendo, al grado que, aunque es eficaz y muy rápida el servicio en este caso de ese tipo de instituciones que ayudan a ese tipo de eventos, ¿sí? Los bomberos, sin embargo, con todo y eso, el carro cuando llegaron estaba calcinado. ¿Y sabes qué sucedió? Que el hombre que estaba tripulando ese vehículo salió ileso. Y una Biblia que tenía ahí a un lado tampoco sufrió ninguna quemadura. Esto sucedió apenas hace unos meses atrás, hermano. O sea, aún vemos que ese tipo de seres siguen ministrando. ¿A quiénes? A los herederos. ¿A quién ministra? ¿Al que trae muchos collares porque lo van a guardar? ¿A ese ministra? ¿Al que trae la pulsera dorada de la buena vibra? ¿A ese ministra? No, hermanos, a los herederos. ¿Y quién puede heredar en tu casa? ¿El hijo del vecino? ¿Tu enemigo? ¿Quién va a heredar? Tu hijo. Entonces estamos hablando que estos ángeles están al servicio de los hijos. No pierdas el tiempo, ven y permite que Jesús te adopte, para que tengas este beneficio a tu favor. Vayamos, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 11, verso 4. 2 de los Corintios, capítulo 11, verso 4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado, recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis, ¿qué dice? Aceptado, bien lo toleráis. Entendemos, hermanos, que hay otro tipo de espíritus que promueven otra cosa, que vienen a engañar, que vienen a seducir, que vienen de alguna manera a llevarse las almas al descarrío, a atarlas. La Biblia me dice en el libro de Job, por favor, capítulo 4, verso 18. He aquí, en sus siervos no confía, juntos, y notó necedad en sus ángeles. Entonces estamos entendidos y advertidos que hay un grupo de ángeles que cayeron en necedad. Hay un grupo de ángeles que no se van a poder arrepentir. Y quizás por tu corazón ha pasado, ¿y si Satanás se arrepintiera, Dios lo perdonaría? Dios es amor, hermanos, y Él está dispuesto a perdonar todo agravio, ¿sí? Pero la cuestión es esta: Satanás está tan endurecido que ni siquiera le ha pasado por su mente arrepentirse. O sea, jamás el pecado anestesió su entendimiento,
¿sí? El pecado prácticamente le quitó su razón, quiso ser como Dios, y dice la Escritura en el libro del profeta que fue reducido a cenizas, ¿sí? Fue puesto como ejemplo de la necedad, y obviamente, hermanos, está sumamente entercado, tiene riña contra Dios. Es hasta absurdo. O sea, ¿tú crees que Satanás sea rival para Dios? Es una criatura, hermanos, pero sin embargo a tal grado llega la necedad que dice aquí: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus mensajeros. En el Génesis 6 se nos habla, no lo busques, se nos habla de otro tipo de ángeles que de alguna manera descendieron y de acuerdo a lo que dice la tradición venían para ministrar a los hombres, y cuando ven que las hijas son hermosas se ayuntan con ellas, forman matrimonios, por así decirlo, ¿sí? Y en ese sentido solamente vemos que notaron necedad. Entonces hay que tener cuidado. Hay un grupo de mensajeros, pero que emergen desde el mismo infierno. Tienes que tener mucho cuidado. He visto a mucha gente caer. He visto gente a la cual Dios ha usado, pero un día sus antenitas no estuvieron perceptibles. Y ¿sabes qué? Le mandaron otro mensaje y terminó haciendo cosas que no. Y llegan a decir: ah, caray, ahora todo mundo me ha estado hablando de Dios. Eso es lo que tú crees, que todo mundo. Yo más bien creo que el que creó el mundo tiene un mensaje muy importante para ti, y que deberías de dejar, en este caso, que te convenza la palabra, que entiendas, ya te lo asignaron, es para que llegues a casa. Yo te pregunto, ¿qué maldad hay en Dios si es lo único que quieres llevarte a casa? ¿Hay maldad en Él? ¿Qué agravio te está haciendo Dios? Pregunto. Digo, tú me puedes decir: es que no me dejan divertir. Yo quiero pedirle a tu papá, a tu mamá, que tomen más en cuenta, más serio tu educación, y que un día pidan permiso para entrar a un hospital, a un reclusorio, y que tú puedas ver a todos los que pensaban como tú, que no los dejaban divertir, para que puedas ver cómo se están muriendo de efisema pulmonar, cómo cambian de color, para que tú puedas ver los terrores y los dolores en que ellos de alguna manera sucumben, para que tú puedas ver jóvenes de 18 años con una vida de 40 años de condena, ¿sí? Porque ellos de alguna manera no comprendieron que el ángel de Dios lo único que quería era librarlos de ese tipo de aflicciones, y que ellos podían haber aprendido de una manera más sencilla y más agradable. Amén. Entonces es de suma importancia que lo podamos ver. Génesis 18, capítulo 2, por favor. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces exhortamos a los padres de familia para que no se desanimen, tengan confianza y sepan que todas las baterías celestiales están apuntadas hacia la educación de sus hijos. Antes bien, hay que actuar de acuerdo a lo que Dios nos muestra. Amén. Dice ahí: y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirles, y se postró en tierra. Aquí vemos 3 personajes, 2 de ellos ángeles y uno el ángel de Dios, Cristo Jesús, que se habían materializado para ir a darle un mensaje a Abraham, para poderlo llevar a interceder por una ciudad que estaba a punto de ser mandada al infierno. Los ángeles suelen materializarse. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 13, en el verso 2. No os olvidéis de la hospitalidad, juntos, porque por ella algunos sin saberlo, ¿qué dice? Hospedaron. Para ti que te gusta tener tu espacio y que no te bajas de tu cama por nada, y que eres muy delicada con tu cuarto, y cuando alguien pasa, olvídate, quieres asesinar a medio mundo porque dejó unas huellas. Tienes que cambiar tu actitud y entender de aquí en adelante que si tú quieres ser ciudadano del reino de los cielos, tienes que abrir tu corazón para que otros sean bendecidos con lo que Dios te ha bendecido. No sé si me explico. Porque en ello conlleva bendición. La Biblia me dice que algunos, está hablando de Lot, cuando Lot, los ángeles dijeron: vamos a morar en esta ciudad, él dijo: no, señores míos, por favor, les invito a que vayan a mi casa. No, nos vamos a quedar en la noche, vamos a pernoctar en las calles, por favor, señores míos. Dice que les rogó al punto que ellos dijeron: está bien, vamos a tu casa. Y por esa actitud, los ángeles materializados, jamás dice que como mujeres, para que no digamos, es que hay veces se aparecen como mujeres. No,
las Escrituras jamás menciona que aparecen como mujeres, siempre dice varones, siempre habla de varones. Y no es que Dios sea machista, no tiene nada que ver, Él es sabio y sabe por qué lo dice. Amén. No vamos a sentir, no se sientan mal, mujeres, porque ustedes fueron escogidas para otra cosa muy excelente que los hombres no tenemos la capacidad de hacer eso. Eso es algo que Dios en su prerrogativa solamente se los dio a ustedes. A mejor sujétese es lo que debe de hacer y sujétese de buena gana. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Entonces vemos que estos ángeles cuando se materializan entran a las casas de las personas. Allá por Colombia sucedió también una situación muy particular. Era una noche pareciera como si fuera una lluvia de estrellas. El cielo estaba siendo iluminado, un torrencial tremendo, los rayos rasgaban prácticamente la bóveda celeste y todo mundo estaba dentro de sus casas. Cuando el padre de familia despidió a su familia prácticamente para que cada uno fuera a alojarse en su habitación, de repente sonó el timbre. Y a la hora de sonar el timbre todos dijeron, pues, ¿y ahora quién es? Ellos fueron, prácticamente el padre se asomó y dice que en la puerta estaba parado un individuo con un short y una camisetita de esas sin manga y estaba sumamente empapado y estaba temblando. Este hombre se quedó pensando y dijo, bueno, fue movido a misericordia, abrió la puerta, dígame en qué puedo servirle. Solamente quisiera que me dé oportunidad de calentarme un poco y si tiene algo de sopa, regáleme algo por favor. Este hombre fue movido a misericordia y de alguna manera lo metió, lo secaron, le dieron ropa y en ese momento le sirvieron su sopa. Le dijo el extraño personaje, por favor, ¿hay alguien más aquí de la familia que no esté presente? Y ellos se quedaron viendo y dijo, ¿y este personaje quién es? ¿Qué es lo que quiere? Dijo, no, todos estamos aquí, muy bien. Tengo una noticia, tengo un mensaje que darles. En ese momento, dice que agarró y se agachó y en ese momento sus alas se extendieron, era un ser grandísimo. Dijo, vengo como mensajero de parte de Dios a decirles que Dios les ama y quiere bendecirlos. Que salgan de ese lugar donde se congregan porque la idolatría pronto será destruida y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Se desapareció. Ellos tuvieron ese mensaje en el corazón, la familia entera se convirtió a Cristo. Están buscando al Señor, porque el Señor ha enviado a sus ángeles como siervos de los que han de ser, ¿qué? Herederos. Entonces estas cosas son el pan de cada día en el reino de los cielos. Entendamos una cosa, amados hermanos. En el libro de Números, capítulo 22, nosotros tenemos que ser sensibles, verso 22 también. Desde el 21, hermano, a la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que te sigas embriagando? ¿Que sigas destruyendo este templo con droga? ¿Que te sigas asociando con los muchos ociosos y perversos para estar estrangulándole el cuello a la sociedad? ¿Que sigas con tu mal ejemplo de insujeta, poniendo mal ejemplo a tus hijas y a tus sobrinas y a todas las que te rodean? No. Entonces tenemos que entender que muchas veces el Señor va a manifestar presencia angelical. Y hay veces las cosas no nos salen bien. ¿Cuántos no planeamos maldades y de repente las maldades no salieron? Hoy íbamos a secuestrar a alguien, íbamos a violar a alguien, íbamos a robar algo, íbamos a drogarnos, íbamos a embriagarnos, íbamos a hacer maldades y no se dieron las cosas. Y por más que le buscaste, llamaste, hiciste, deshiciste, no se dio la situación. O vino un chubasco y se arruinó la fiesta. Solamente vemos a Dios estorbando tu vida para que no sigas entercándote y te aferres. No salió, como que no salió, si eso no nació ahí. No digas esas tonterías porque puedes encontrar otro tipo de mensaje. Dice aquí que este hombre llamado Balaam era un hombre que oía la voz de Dios, pero en su corazón había decidido rebelarse en contra de la voluntad del Señor, que era establecer el reino. Por favor, recíteme cuál es el primer verso de la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás, ¿qué? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase mi voluntad, hágase tu voluntad. Entonces vemos que la voluntad de Dios es esa. Por si a lo mejor estás enfermo y Dios no te quiere sanar, Señor, sáname.
pero Dios no te quiere sanar y de repente eres tentado a irte a ver al brujo que te dijeron que es muy bueno para sanar. Ten cuidado. No, a lo mejor te quiere llevar a casa. ¿Qué es mejor, estar aquí o en casa? Entonces hay que estar sensibles a la voluntad de Dios. Ay, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué a mí? Imagínate nada más al necio quejándose. No, bueno, yo pregunto, ¿qué no están prestadas las cosas? ¿O son tuyas? No, hermano, no son tuyas. Por favor, quítate ese engaño. Salmo 50 dice, mías son todas las bestias del campo, tanto las aves como lo más diminuto de ellas. Y si tuviera hambre, no te lo pediría a ti porque todo es mío. Entonces, entendamos, tenemos que ser sensibles. Y este hombre se levanta por la mañana y prepara su burra y se va de alguna manera con los rebeldes, con los que están en contra del Señor. Por favor, siguiente verso. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, dice, porque él iba. Hay veces cuando te entercas a hacer lo que sabes que no debes de hacer y ya te sientas en el televisor y estás por prenderlo y algo viene y te dice, ya entendiste que no es correcto estar viendo eso, y ahí estás batallando. Ten cuidado. Dice ahí que la ira de Dios se enciende porque estás yendo en contra de su voluntad. Ya te había quitado la tele, ya llevas 15 días sin verla y ya volviste nuevamente con el control. ¿A qué vuelves con el control? Escúchame, tal actitud de volver al control se va a volver un descontrol en tu vida. Dice ahí, y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino. Ya dijimos que son seres espirituales de otra dimensión. ¿Por qué se le puso? Por enemigo, por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Hermanos, ni los criados ni este necio podían ver al ángel que estaba enfrente de él. Por favor, siguiente verso. Y el asna, a ver todos juntos, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver a su necedad. Hermano, mejor el asna pudo ver al ángel. Y hay veces tú actúas peor que el asna. O sea, ni siquiera entiendes lo que Dios está queriendo hacer y te aferras a tu pecado. Hermano, el ángel estaba allí. Hay veces tus perros comienzan a aullar y te pones a grabar los aullidos para reírte o para sacarlos en el día de Halloween. Nada más imagínate. Cuando no estás entendiendo que lo que decía Tizoc, yo no sé qué tan cierto sea, que cuando el tecolote canta, ¿qué? Bueno, no me vayan a decir que traen sangre real, que ustedes son europeos, creo que todos descendemos de los indios. Entonces, de alguna manera tengamos en cuenta algo, si la burra pudo ver al ángel, ¿el tecolote no verá también al ángel? ¿El perro no aullará porque ve al ángel? Hermanos, seamos sensibles. Dios quiere apartarnos de esas malas contaminaciones, de esos malos hábitos. Así es que en cualquier forma que se le ocurra a Dios manifestar a sus mensajeros, recuerda, ellos solo vienen para promover la voluntad de Dios, ¿sí? Solamente para eso. Y algunas veces vienen como destrucción. Génesis 19:13. Vamos rápido, por favor, a esa cita. Génesis capítulo 19, verso 13. Dice así: porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos envió, ¿qué? A destruir. Entonces te debe de quedar claro, todo lo que está rebelándose contra Dios, los ángeles lo van a terminar destruyendo. Amén. O sea, no es algo paranoico, no es que Dios sea un psicópata, porque es un asesino Dios. No, escúchame, cualquiera de nosotros no nos dedicamos a hacer cazarratas nosotros, ¿o sí? Pero si hay una rata que te está de alguna manera minando la despensa, una rata que se está orinando por todos lados y dejando sus heces por todos lados, yo pregunto, ¿qué actitud tomas tú? ¿Le sigues dando su comidita para que siga ahí? No, está de alguna manera haciendo cosas en prejuicio de otros. Es igual, cuando alguien está dando problemas, Dios envía mensajeros para que lo destruyan. Entiéndalo, aprenda las reglas espirituales.
tenemos que entender que algunas veces los ángeles le hablan a los hombres por sueños. Génesis 28, por favor, verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Había un mensaje para él o no? Habla de Jacob, en sueños. Hermanos, no significa que vamos a estar soñando todos los días, o que todos los días vamos a ver visiones, o que hay un ángel aquí en la pared, hay un ángel ahí en el cuadro. Hermanos, no vamos a caer en paranoia, no vamos a caer en ese extremo, pero tenemos que ser sensibles cuando viene la revelación de Dios a nuestro corazón. ¿Sí me explico? Vemos también que hay veces los ángeles de alguna manera son asignados a personajes muy particulares. Mateo 18, verso 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Entonces hay ángeles que se le asignan a un individuo, como a una familia, como a un pueblo entero. Daniel 12:1, por favor. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Vemos un ángel Miguel que es asignado como protector del pueblo judío. Vemos un ángel Gabriel que es asignado para cuidar, para custodiar a Jesús de niño. Vemos ángeles, pocos son los que se nos nombran con nombre, valga la redundancia, pero eso no significa que que sean menos reales los que no tienen nombre. Antes bien, entendamos, el Señor está queriendo que entendamos que el propósito de estos ángeles es llevarnos sanos y salvos a nuestro destino. Amén. Entonces, estas personas, estos personajes celestiales harán su trabajo con mucha eficacia si nosotros comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Escúcheme, la voluntad de Dios no es que tú seas famoso en esta tierra, entiéndelo, joven, para que quites ya esos sueños guajiros de que un día serás famoso y andarás viajando por el mundo entero. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tu nombre esté escrito, ¿qué dice? Esto es lo importante. Padres de familia que ya recibieron una instrucción, una dirección, entiendan cuál es la voluntad de Dios para que comprendan cuándo Dios está dando instrucciones. De acuerdo a lo que la Escritura nos menciona, implícitamente lo podemos decir, si nosotros conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida, no nos va a causar tropiezo las decisiones que tomemos. ¿Qué va a importar que diga tu mamá o que diga tu papá? ¿Qué diga tu primo o qué diga la sociedad o qué diga tu presidente? No va a interesar nada de eso, porque tú tienes claro que Dios tiene una voluntad para ti, un destino. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Entonces es muy importante entender esto. Si tú vas conmigo, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 13. ¿Me pueden decir cuál es el título del encabezado de ese párrafo, hermanos? ¿Cuál es el título? A ver, la matanza de los niños. Fíjate nada más lo que está diciendo. Ahora, 2:13 dice así: después que partieron ellos, está hablando de José y María, los que tenían el hábito de subir a la fiesta, los que tenían un hijo sujeto llamado Jesús, dice, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre juntos y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué? A ver, hermanos, hay una instrucción de parte de un ángel que de alguna manera llega y le dice a José, levántate, toma al niño y vete de aquí. No le da más información. ¿Pero por qué? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? ¿Con qué dinero? Es que la escuela de mi niño, es que sus azucaritas y su leche que toma a diario. O sea, no está hablando tonterías. Él está entendiendo cuál es la voluntad de Dios para él. No sé si me explico. Por eso es importante que cada uno de ustedes conozca cuál es la voluntad de Dios para ti.
Hermanos, el ángel, al cual aquí no menciona el nombre, pero cuando tú vas al capítulo 1, vamos a regresar al capítulo 1, Mateo 1, en el verso 21, dice así: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿Qué dice? A ver, ya aquí José ya tenía la revelación de a qué se iba a dedicar su hijo, ¿sí o no? Ya María, porque a María también se le había presentado. Ahora quiero enfatizar, hermanos, las instrucciones, después de que le dijo a María: María, salve, oh bendita, llena de gracia eres tú. Ah, qué salutación es esta, y empieza a darle todo el mensaje de Dios. Recuerda, ¿qué son los ángeles? ¿Chismosos? No, son mensajeros. Ellos vienen a manifestarte cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y en ese momento le dice: tú serás la madre del Salvador, y este niño va a vivir así. Y después de eso, hermanos, ya vemos que el ángel se relaciona con José. Es con José a quien le está hablando. ¿Sí se dan cuenta? Digo, papás, para que empiecen a carburar, porque luego son medio mañosos y acomodados y todos le quieren aventar el problema a la mamá. No, ya carbure, entienda. La responsabilidad es de los dos. Los dos tenemos que ser espirituales, los dos tenemos que estar en el mismo sentido. Imagínate que María no se quiere ir. Hermanas, ¿cuántas hay de ustedes berrinchudas que Dios está dando una dirección para la vida de los niños, para el matrimonio, y no se quiere ir porque vive con su mamá? No, ¿cómo crees? Yo primero conocí a mi mamá que a ti. O sea, imagínate nada más, en una premura, en una decisión, en una instrucción de parte de Dios, y la mujer no quiere reaccionar. O el hombre se duerme y no es de los que, imagínate, ¿qué estaba haciendo José en ese momento cuando el ángel le habló? Pero imagínate que, espérate, Gabriel, estoy durmiendo, estoy bien cansado, mañana entro a las 5. O sea, imagínate nada más. Necesitamos ser espirituales. Necesitamos ser sensibles. Necesitamos entender: Dios tiene un propósito para mi hijo. No sé si me explico. Casi que tienes que tener esta mentalidad. Yo no sé si para los hijos de los hermanos tengo un propósito, que Dios se los diga. Es para el mío. Dios tiene un propósito. Y mi nombre es José. Y mujer, el tuyo es María. Y más te vale que entiendas qué es lo que Dios está pidiendo para el pequeño. ¿Sí me explico? Entonces, Él era el Salvador del mundo. Ahora, le revela de alguna manera su propósito. Le dice que Él va a hacer el sacrificio. Ellos tenían la costumbre de ir de continuo cada año. ¿A dónde? A la fiesta de la Pascua. Allí estaban en el sacrificio, ellos veían, y le estaba diciendo: este es el cumplimiento de la ley ceremonial. Ya le había revelado. Este es de alguna manera la propiciación de los pecados. Este es el que va a hacer que muchos de sus hermanos regresen a la vida eterna. Este es el que les va a regresar al huerto de donde los sacó el diablo. Es este. Ya tenía la revelación, ya estaba entendido. Recuerda, hay una lucha ancestral, tienes que entenderlo. Vayamos por favor a Génesis 13, hermano. Génesis 3, verso 14. Y por eso es necesario estudiar las Escrituras para conocer realmente a qué se refiere. No te puedes quedar solamente con una parte de las Escrituras. Tienes que tener todo el esquema completo. En la luz que Dios te permite entender, tienes que comprenderlo. Y no puedes aflojar el paso, no puedes aflojar de alguna manera la fuerza espiritual. Porque sábete que hay un diablo que está deseando mandarlos al infierno. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, hablamos de la serpiente antigua, que es el diablo, ¿verdad? Dice: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho, ¿qué dice? Y polvo comerás todos los días. Ahí vemos que a este ángel caído, este ángel negro, ya le cae una maldición. Y de aquí en adelante él trae un sello. ¿Se acuerdan que Caín traía un sello en la frente? Bueno, este ya trae un sello, y su sello no dice Made in México. Su sello dice maldito, es lo que dice. Y maldito es juicio sobre él. Maldito es, todas sus manzanas están podridas. No importa si produce rap, si produce de alguna manera este tipo de música, aquello, este tipo de eventos, este tipo de cosas. Todo está podrido y agusanado. Es lo que está diciendo el Señor. Y después de eso le dice, por favor, el siguiente verso, para que comprendamos por qué se le tenía que decir a María y a José quién era ese personaje que había nacido. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás. ¿Qué dice? Ya nos deja ver que aquí hay una guerra ancestral, y que Satanás va a buscar
de diferentes formas hacer pedazos a tus hijos, porque hay una enemistad, porque tus hijos tienen un propósito en esta vida pasajera. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios no te los dio nada más para que te ufanes y creas que tú eres muy productivo. No, Dios te los dio para que tú entiendas que si te dio 2 es porque Él sabe que puedes tener la capacidad de criar 2. Si tienes 3, si tienes 5, si tienes 7, si tienes 20, Él sabe que te va a ayudar y que hay muchos recursos para que tú puedas hacer de cada uno de ellos un instrumento y una herramienta para, en este caso, para derribar el imperio del diablo y para engrandecer la gloria de Dios. ¿Cuántos decimos amén, amados? Entonces, por eso decíamos, tenemos que entender, imagínate, por ejemplo, las hermanas de la tercera edad. Entendemos que el propósito de Dios es que las ancianas enseñen ¿qué? A las jóvenes a amar a sus casas. Ahí está un propósito de Dios. Por otro lado, ¿ustedes creen que una ancianita de unos, no sé, tipo Chiminita, 91 años, pueda irse de evangelista? Pues ya no, ya se le fue la fuerza, ya no. Pero ¿creen ustedes que a lo mejor sí puede servir para interceder fervorosamente? Así. Entonces, cuando tú tienes de alguna manera la idea de cuál es el plan de Dios para ti, hermano, no vas a amargarte, ni vas a de alguna manera dudar de la voluntad de Dios. Te mando 1 año de enfermedad en una cama, ahí vas a estar, y después te voy a decir qué es lo que vas a hacer. Ay, Señor, sáname. Y llegan todos a querer sanar. Hermanos, mejor vamos a preguntarle al rey por qué la mandó a la cama. Porque ese tipo de gente cuando intercede es la que respalda la obra de Dios. ¿Sí me explico? Ese tipo de gente cuando intercede es la que de alguna manera está permitiendo, bajando los regalos de Dios y la gente se sana, la gente se salva. Porque es gente que ya no puede ser evangelista, pero sí puede ser una intercesora como Ana, la profetisa. ¿Me explico? Pero conocemos la voluntad de Dios, hermanos. La conocemos perfectamente. Entonces vemos que Gabriel toma cuidado. Fíjate, este ángel que le asignan a Jesús, toma cuidado de decirle a María quién es el personaje que nació. De decirle a José, levántate y vete, porque Herodes, fíjate, como no son seres humanos, sino seres de otra dimensión, tienen la capacidad de poder prevenir el futuro. Una desgracia, una catástrofe, la pueden prevenir. ¿Se acuerdan cómo llegaron con Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿No le dijeron eso? ¿Ya lo sabían o no? Ya lo sabían. Entonces vemos, por favor, en el capítulo 1, en el verso 21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? ¿Qué dice? Y llamarás su nombre Jesús. A ver, hermanos, este es el trabajo del ángel. Tenía que traer un mensaje y tenía que ponerle hasta el nombre que de arriba le habían autorizado a ese niño. ¿Te das cuenta que hasta en cosas grandes y en cosas pequeñas la intervención divina es necesaria? ¿Sí? No es como tú que viste el programa americano y de repente te gustó un nombre, vamos a ponerle Jackson, o vamos a poner, y empiezas a sacar nombres que ni siquiera Dios autorizó. Hermanos, hasta en esas cosas la intervención divina está sobre aquellos que tienen que dar cuentas de lo que Dios les prestó. Mateo capítulo 2, por favor, verso 13. Ya aquí se nos dice que es Gabriel, ¿verdad? Ya nos dicen que el personaje que viene a avisarle se llama Gabriel. Después que partieron ellos de aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, toma al niño y a su madre y a tu suegra y huyan a Egipto. ¿Dice así? Hermanos, ¿ya para qué se llevaban a la suegra? ¿Cómo para qué? Ay, es que ella cocina muy rico y creo que no me va a poder acostumbrar a como tú cocinas. O sea, imagínate nada más esas niñerías, hermano. No, hermanos, ya hay un proyecto de familia. Aquí vemos inclusive eso. ¿A quién incluyó el ángel o Dios como mensajero del ángel? A la madre, que era la encargada de amamantarlo, al padre, que era el encargado de dar para la leche, para que hubiera leche, ¿verdad? Comida, y proteger, y cuidar, y sufragar gastos, pero no metió a la abuelita, al compadre, al amigo con el que siempre me llevo bien, con el que salgo a tomar café. Yo quiero salir a tomar café con mis amigos. O sea, no metió esas cosas. ¿Sí se dan cuenta? Era un proyecto de familia. Hasta en esas cosas tiene cuidado Dios de decirte lo que tienes que hacer. Hermano, dice, por favor, en Lucas 1:26, estamos viendo al ángel Gabriel cómo le asignan el cuidado de Jesús estando niño, ya que no se puede
de alguna manera defender por sí mismo, tiene que ayudar, en este caso a José y a María en su ministerio de criar al niño, al Salvador. Lucas, dijimos que 1:26, dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Les revela el consejo: huyan a Egipto, pónganle este nombre. ¿Se acuerdan cuando inclusive a los llamémosle así, los vecinos, dice que apareció una hueste de ángeles? ¿Sí se acuerdan? Libro de Lucas, eran los que guardaban las vigilias, y los primeros villancicos comienzan a cantarse y de repente les dicen, vayan y encuéntrenlo, les dan un detalle. ¿Cómo estaba el niño Jesús? ¿En un hotel 5 estrellas? No, en un pesebre, y dice que estaba envuelto ¿en qué? En pañales. Hasta esos detalles tienen que ser necesarios para que pueda haber un reporte eficaz. No sé si me explico, hermanos. Hermano, qué limitados estamos. Qué lejos de poder percibir la dirección divina. Qué tiempo tan raquítico de platicar con Dios. Qué ignorancia tan grande de este libro santo. Hoy leemos, mañana ya nos acordamos de lo que leemos. Yo pregunto, ¿cómo vas a poder educar a tus hijos si tú mismo ni siquiera conoces cuál es la voluntad de Dios para ti? Ni siquiera conoces cuál es su voluntad. Que esto te lleve a despertar en celo y en mucha preocupación por decir, no, de aquí en adelante voy a conocer las Escrituras mejor que un testigo de Jehová. Porque tristemente vemos que los testigos de Jehová conocen sus Escrituras, no las Escrituras, sus Escrituras, mucho mejor que muchos de ustedes que van al cielo. Es una vergüenza, hermanos. Pero la verdad tenemos que avergonzarnos, las conocen mucho mejor que nosotros. Pues eso no debe de ser. Aquí vemos que, hermanos, Dios sí quiere llevar a tus nietos a casa. Dios sí quiere llevar a tus hijos. Dios te quiere llevar. Pero tienes que hacer uso adecuado de lo que Dios está poniendo a tu alcance. Y vemos, hermanos, que cuando Dios da instrucciones, tú no te pongas a pensar qué dicen los demás o que si a tu presidente le gusta o no le gusta. No, hay una instrucción. El diablo quiere matar a mis niños. Yo los voy a guardar. No sé si me explico. ¿No era la misma actitud de Jocabed cuando querían matar a Moisés? ¿No era la misma actitud prácticamente de Jeremías o de inclusive de David cuando estaba en el vientre? Dice, tú me entretejiste en el vientre de mi madre, ¿no dice? Ya estaba ahí la voluntad de Dios para con él. Y obviamente, hermanos, si los hombres quieren llamarle feto, masa de carne, lo que tú quieras, es su problema. Una cosa sé, que ya Jeremías tenía un nombre y se llamaba Jeremías. Y había un propósito para él. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Así es que el trabajo de los ángeles es servirte a ti, que eres heredero. Ese es su trabajo. Revelar la voluntad de Dios. Escúchame, la voluntad de Dios, para que no empecemos a tener revelaciones de otra índole. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que te apartes de esas obras de la carne, de esas cosas que no son más que cosas que lastiman a los que te rodean. Esa es la voluntad de Dios revelada en la palabra. Dice Mateo capítulo 2, verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció, ¿qué dice? En sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es muy enfático, hermanos. Querían la muerte del niño. ¿Será que Satán quiere la muerte de tus niños? Si logra amargarte a ti, tú mismo los vas a matar. No te preocupes, no hay necesidad que entre Jack el Destripador. Nada más con tu puro carácter, tú mismo los vas a hacer pedazos. Tú mismo con tu puro carácter los vas a lacerar y ellos mismos se darán cuenta. Yo creo que es una hipocresía porque él me dice que así, pero él se comporta o ella se comporta de otra manera. Yo creo que no es correcto eso. Hermanos, aquí está claro que querían matar al niño. Entonces son servidores, pero tenemos que estar sensibles. Imagínate, dice que le habló ¿cómo? En sueño.
Dice que hubo una visión. En el libro de los Hechos hay varios eventos donde ellos tuvieron visión. Dice que a Pedro le habló un ángel del Señor cuando él estaba en un propósito, ¿sí se acuerdan? Y de repente ya era el Espíritu hablándole, y luego de repente era un ángel del Señor que le hablaba al otro hombre, a Cornelio, y ahí estaba la mezcla de eventos sobrenaturales, ¿sí? De eventos fuera de lo normal. Ahí estaban manifestándose, hermanos. Y nosotros tenemos que ser muy sensibles. Ok, me habló en sueño, a ver, ¿qué dice la Escritura? Ok, vi una visión, ¿qué dice la Escritura? Ok, oí una voz, ¿qué dice la Escritura? ¿Sí saben ustedes que Chuck Mann, el que asesinó a John Lennon, dice que oyó una voz? Y dice que le dijo, no puede haber dos John Lennon, mira, tú traes unos lentes igual que los de él, tú eres John Lennon, él no es John Lennon, y terminó asesinándolo. Hermanos, ¿se oyen voces? ¿Se has oído voces? Yo particularmente recuerdo una situación. Yo estaba en un edificio como de unos, yo creo que fácil, como unos 13 pisos, y se podía sentir el viento. Estaba pasando por una situación muy particular, muy deprimente. Y me subí arriba y estaba yo meditando, estaba yo considerando las cosas que el Señor quería para mí. Literalmente comencé a sentir en mi corazón un deseo por aventarme al vacío. Literalmente venían ideas, aviéntate y terminas con todo tu sufrimiento. Hermanos, estaba yo a una distancia, yo creo como de aquí a donde está la batería. Sentí cómo se me erizó el vello, me di la vuelta y enfilé hacia el lado contrario, obviamente adorando a Dios y reprendiendo aquellos pensamientos que no eran correctos, porque tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que la voluntad de Dios es que yo huyera como un cobarde? ¿Que la voluntad de Dios es que yo terminara con la prueba? ¿Quién establece la prueba? ¿Quién la levanta? ¿Y yo por qué habría de terminar con lo que no sé ni siquiera sabía qué estaba pasando? ¿Cómo habría de terminar con lo que ni entiendo? ¿Sí me explico? Hermano, es peligroso cuando ves gente cambiándose sin la voluntad de Dios. Cuando ves gente comprando, vendiendo, haciendo cosas sin la voluntad de Dios. Es muy peligroso. Y ahí tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. Hermanos, dice que la gente albergó ángeles. Lucas 22:39, por favor. Es Gabriel ministrando. Recuérdenme la definición de espíritus ministradores. ¿Qué es? Enviados, servidores, mensajeros. Ok, son enviados, dice, son servidores. En Lucas 22:39, nosotros vemos que en el ministerio de Cristo, aunque nos lo mencionan un par quizá o más de un par de veces, mas sin embargo no dudamos que había actividad angelical. Dice el capítulo 22, por favor, verso 39. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Jesús estaba usando la palabra tentación. ¿Habrá estado por ahí el ángel negro o no? Yo creo que ahí estaba el ángel negro. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le estaba susurrando la voz interna? ¿Qué le estaba susurrando el príncipe de las tinieblas? No vayas, no vale la pena, mira, no vale la pena, ni siquiera te valoran, se van a dormir a la reunión, ni siquiera van a hacer caso, mira, y estaba calumniando. Y vemos aquí, dice el verso 43, y se le apareció un servidor, un mensajero. ¿Para qué se le apareció? A ver, hermanos, pareciera cruel, pero se le aparece para fortalecerlo, para enviarlo al matadero. Derechos Humanos hubiera puesto una queja. ¿Se me explicó? Y si vas a la definición en la Real Academia, te hubieran dicho que es otra cosa. Pero en la teología vemos nosotros que para Cristo había un destino. ¿Cuál era? Sufrir, padecer, morir en cuerpo y alma por causa tuya, para que tú pudieras ir al cielo. El ángel vino solo para fortalecerle y decir, adelante, campeón. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, no pienses que lo que Dios quiere hacer con tus hijos o contigo es para sacarte del sufrimiento. No, hermano, no es para sacarte del sufrimiento. Es para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Es que estoy siendo muy tentado. ¿Cómo? Estoy siendo muy tentado. A ver, dame la definición de tentado. ¿Cuál es la definición de tentado? ¿Invitado? Invitado. ¿Provocado? Provocado. ¿Qué más?
Ok. Pero no te está forzando, ¿o sí? Nada más te están invitando. Nada más te están provocando. ¿Pero te están forzando? ¿Quién decide? ¿El ángel negro o tú? Yo decido, ¿no? O sea, yo decido, o sea, si me tomo un vaso de agua o un vaso de cerveza bien fría con limón y sal, yo decido, ¿no? Hermano, no me quita la sed. ¿Puedes pasar una tecatita, por favor? O sea, ¿quién decide? Pues yo, ¿no? O sea, soy invitado nada más. Entonces, no vengas con que creo que no voy a poder, me voy a regresar a lo mismo. Quiero decirte algo. La prueba representa fuego. Porque las cosas se prueban con fuego. ¿No es cierto que se prueba el oro con fuego? Ah, ok, tienes dos opciones. O soportas la mísera o el tiempo, el lapso de tiempo tan pequeño de la prueba en fuego aquí, o te avientas el fuego eterno ardiendo. Tienes dos fuegos que enfrentar, o el temporal en la prueba o el eterno en el infierno. Tú decides, para que ya quites ese argumentito que el diablo te ha puesto y es que no voy a poder, más bien no quieres. Esa es la verdad. Más bien no te has armado de la decisión de decir no, 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 no y no. Y sí va a ser difícil, sí va a ser difícil. Pero si a Jesús lo fortaleció ese ángel, ¿no te podrá fortalecer a ti también? ¿No estará el Espíritu Santo ahí? ¿No estará la palabra ahí? ¿No estarán los hermanos ahí? Hermano, y sobre todo, ¿no estará a la vista qué es mejor para ti? ¿Una vida mísera de placer o una eternidad en la gloria? Es decisión nuestra. Así es que vemos al ángel negro implícitamente ahí, tratando de debilitarlo, pero también vemos mensajeros ayudándolo. Hermano, no lo dudes. Ellos hablan por visión, ellos hablan por sueño, ellos susurran pensamientos, ellos hablan voces muchas veces audibles, ¿sí? Muchas veces. ¿Estás pensando tonterías? Fulano de tal. Nada más es para romper la monotonía, para sacarte de ese estado de enajenación y hacerte volver a la realidad y entender la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Cristo es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Terminamos con esto, Hebreos capítulo 1, verso 13, póngase sobre sus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hermanos, ¿qué esperamos para ser salvos? ¿Por qué no corremos a Cristo y recibimos semejante apoyo? Yo veo a los hombres engañados. La otra ocasión oraba por una joven que se transformaba en lobo, hermanos. Y recuerdo muy bien que ella, cuando platicamos, ella me dijo, me subieron a la combi y yo me quedé ahí con ella, y la mujer que la trajo se bajó y yo quedé con ella platicando, y entonces ella dijo, es que tengo mis guardianes. ¿Cómo que tus guardianes? No entendía yo lo que me estaba queriendo decir. Sí, dice, es uno que se convierte en lobo y estira sus alas muy grande, y es otro que de alguna manera tiene fuerza y vienen a protegerme. No lo entendía, pero ya por experiencia y a través de las Escrituras he comprendido que sí, que a la gente le asignan cierto tipo de espíritus. Y la Biblia me dice en el libro de los Hechos que había una mujer que tenía un espíritu de adivinación, ¿no lo dice así? Y que esa mujer, por el espíritu de adivinación, sabía quién era Pablo y quién era Silas, ¿no es así? Ellos estaban ahí. ¿Cuántas veces Hitler intentaron asesinarlo y no lo pudieron asesinar? Tenía algo que lo protegía, algo estaba sobre él. Hermanos, yo recuerdo muy bien que le dije, ok hija, permíteme llamarle a mi protector, cierra tus ojos, vamos a orar. Y oré al Señor, entendiendo una cosa, no estamos huérfanos, no estamos solos. Cuando te sientas sola, cuando te sientas abrumado, cuando te sientas desamparado, que no hay ningún hermano ahí a un lado de ti, dobla tus rodillas y con toda confianza ve con tu Padre. Y le puedes decir, ¿me puedes enviar 12 legiones de ángeles? Y hermano, hay un sinfín
de anécdotas donde está registrado que de manera angelical muchos fueron librados. ¿Me explico? Pero todo eso es algo que ganó Jesús en la cruz del Calvario para ti. Y quiero decirte, siento mucho por ti que no has entregado tu vida a Cristo, porque aquí dice que ellos son enviados como mensajeros, como seres que van a ministrar, que van a servir ¿a quién? A los herederos. La Biblia dice que el hijo sí queda en la casa, pero el esclavo no queda en la casa. Entonces, si tú no eres hijo, ¿qué te da valor? ¿En qué estás confiando? ¿Cuál es tu esperanza? Yo quiero invitarte para que el día de hoy confirmes el pacto con Jesús y que le puedas decir: perdóname, Señor, la verdad es que tú mejor que nadie sabes todo lo que yo he hecho, y lo que muchas veces inspirado, yo no lo entendía, pero inspirado por otras cosas, yo terminaba haciendo, Señor. Hoy quiero entregarme a ti. Hoy necesito tu apoyo, tu respaldo, Señor. Necesito dirección divina. ¿Se me explico? Cerremos nuestros ojos. Si alguno desea hoy recibir al Señor en su corazón, hoy rendir su vida a Cristo, pase aquí al frente. Pudiéramos nosotros invitar a cada heredero a testificar. Y créeme, no terminaríamos por tantos testimonios de liberación, de preservación, que sobrenaturalmente acontecieron en nuestras vidas. Todavía recuerdo aquella ocasión, iba yo hacia la reunión y estaba yo atravesando. Pase al frente, por favor, la palabra es para usted, no hay necesidad de resistirse. Iba yo atravesando la avenida y tenían un vehículo sobre una rampa porque le estaban cambiando el aceite. Recuerdo muy bien que a la hora de dar el paso, casi que para subirme a la banqueta, solamente oí el rechinido de llantas y de reojo pude ver cómo salió algo disparado. Yo no sabía qué era, pero fueron milésimas de segundo, hermano, que yo di el paso y vi así rápido algo que pasó. Y por preservación, ¿verdad? Por intuición, jalé mi pie atrás, no di el paso, no lo recargué y solamente vi como la rampa, clan, 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 pasó de largo con una fuerza que si me hubiera agarrado la pierna me la hubiera roto, me la hubiera fracturado severamente. El hombre que estaba al volante, el que le había estado echando aguas, estaban pálidos y estaban mudos. Y pregúntame a mí cómo estaba yo. Yo estaba, aparte de moreno, estaba también pálido y mudo. Y recuerdo muy bien que solamente abrí mis ojos, agaché mi cabeza y me seguí caminando. No les dije nada. Estaba impactado de la forma como Dios, yo sabía que Dios me había libertado, me había librado. Cuando llego a casa, una de mis hijas, en aquel tiempo tenía escasos 2 años, 2 años y medio, había estado llorando, llore y llore. Y me dicen: oye, tu hija estuvo llorando. ¿Por qué? No sé. Nada más lo único que decía: mi papito, mi papito, mi papito. Es todo lo que decía y llore y llore. Pregunté: ¿cómo a qué horas? Hermano, a la misma hora. Digo, pude saber la hora y puedo recordarla porque estaba yo a escasos minutos de que comenzara un discipulado. Iba yo a un discipulado, estaba yo como a, ¿qué será?, unos 100 pasos de la congregación y estaba como a 5 minutos para las 7. Convergió la hora en que ella lloraba y a la vez intercedía en su niñez, en la hora en que yo fui librado. Ahora puedo entender que hay un ángel asignado, que le asignaron mi vida
y que ha hecho todo lo posible, lo puedo decir en estos 24 años, 26 casi ya, todo lo posible, me ha librado, me ha guardado y me llevará hasta casa. Y sé que en tu vida ha sido igual, lo sé. Por eso es importante que hoy le pidas perdón al Señor, que sepas que no fuiste creado para hacer cosas que van en contra de la razón, que dañan tu cuerpo, cosas que dañan a los que te rodean y sobre todo cosas que agreden al autor del amor y de la vida. Hoy saca una por una y pídele perdón al Señor. Acepta tu culpa, no culpabilices a los demás, acepta tu culpa. Bien dijeron ustedes, somos seres del libre albedrío, cada quien decide lo que hace, pero eres tú el que tiene que estar consciente que hoy Dios ha hablado a tu corazón. Acepta tu culpa, lava tus pecados en la sangre del Cordero, acepta tu culpabilidad, confiesa tus pecados, dile que tú necesitas un protector, tú necesitas un libertador, que tú necesitas que tu nombre esté registrado en el libro de la vida, porque las cosas de aquí abajo se van a poner muy difíciles y tú mejor que nadie te conoces. Dile, perdóname, Señor, por las actitudes que he tenido. Perdóname, Señor, por las cosas que he, Señor, hecho. Perdóname, limpia mi conciencia, lávame con tu sangre preciosa. Yo quiero testificar de ti. Guárdame. Señor, no quiero recitar solamente, Señor, ese salmo que todos recitan de manera general sin tener la certeza. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero entiendan, quien mora bajo el abrigo, bajo la sombra, bajo la protección del Todopoderoso, es el que ha decidido, ¿qué? Habitar. Y habitar tiene que ver con que le permitas que Él ponga su tienda en medio de la tuya. Que Él sea tu dueño, tus ojos, tu mente, que Él te dé luz verde, no en tus sentimientos, sino en lo que Él considera que conviene para ti. Que empieces a dejar de caminar en sentimientos y camines en la razón de la palabra. Padre, necesitamos tu protección. Somos tan pequeños, tan débiles, tan frágiles, Señor, que si tú te apartas, los ángeles caídos nos hacen pedazos y nos mandan al infierno. Por favor, Señor, en el nombre precioso de Jesús, sigue hablando con el Señor. Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Precioso Salvador, bello Señor, Emmanuel, Dios con nosotros, precioso Salvador, mi Redentor. Aleluya. No deberías de dudar. Si Dios te ha puesto un ángel para protegerte, ¿será porque quiere que llegues a casa? ¿Será porque te quiere ayudar? ¿Será porque te quiere salvar? Quiero recordarte que la incredulidad es lo único que evitó que los israelitas entraran a la tierra prometida. Mas hoy has comenzado bien, has tenido la suficiente fe para pasar al frente y pedirle perdón.
Entiende, todo pensamiento, todo susurro, toda idea, toda visión, todo sueño que te lleve a romper los mandamientos de Dios, no es de Él. Todo deseo propio que te lleve a desobedecer a Dios, a lastimar tu templo y lastimar a los demás, no es de Dios. Pero de ahí en fuera, todo lo que te motive, todo lo que te inspire, todo lo que te propulse para agradar a Dios, viene de Dios. Y no importa qué precio tengas que pagar o qué tanto tengas que padecer o sufrir, sábete que esa es la voluntad de Dios. Dice la Escritura que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y confesares con tu boca, entonces serías salvo. Confía en Jesús, confía en Jesús. No es por obras, es por gracia, es por lo que Él hizo. Se acabó el tiempo de la ley, el tiempo de esa dispensación. Decía: el hombre que guardare los mandamientos, por ellos vivirá. El tiempo de la gracia nos dice que Jesús murió en la cruz del Calvario, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la Escritura. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en el desierto. Y si fuere levantado, atraeré a muchos. Ve la cruz, observa el sacrificio, entiende que Él es el cumplimiento de la Pascua, comprende que Él es la virtud para poder celebrar fiestas sin levadura. Él es el que quita el pecado, Él es el que quita la condenación. Entiende que Él es el que levanta la cosecha, Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es el que determina quién va al infierno y quién va al cielo. Él es el que murió por ti, Él es el que se entregó por ti, Él es el que derramó hasta la última gota. Y dice la Escritura que fue una disposición voluntaria la que Él tuvo, y estuvo dispuesto a meterse. Tan grande fue la ofensa que Él la pasó por alto, y Él se metió, encarnó en un cuerpo como el que tú y yo tenemos, para podernos entender, para poder de alguna manera padecer lo mismo que padecimos, y para poder morir por nosotros en una vida limpia, sana, una vida sin arrugas, sin mancha. Por tanto, quiero decirte, el Padre está agradado. Si hoy tú le crees, el Padre está agradado. Si hoy tú dejas que esa palabra se apodere de ti, quiero decirte, el Padre no está más molesto contigo. No es lo que puedas hacer, sino lo que hizo a Cristo, lo que hizo el Cordero, lo que de alguna manera satisface las demandas de la justicia de Dios. Entiéndelo. La ley, los rayos del Sinaí demandan muerte, muerte, muerte. Pero la gracia clama por perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la vida vinieron por Jesucristo. Por tanto, si lo vas a hacer tu Señor, entiende, ser Señor, ser Cristo Señor de mi vida, tiene que ver con que yo le acepto como dueño de todo lo que tengo, que yo le acepto como el que va a dirigir de aquí en adelante mis palabras, mis pensamientos, lo que compre, lo que venda, lo que haga, hasta para cambiarme a Egipto. Él me dirá cuándo ir o cuándo no ir, cuándo regresar o cuándo no regresar, para poner nombre a mis hijos. Él tendrá que decirme todo, porque yo soy carne y me puedo engañar, pero Él es bueno. Créelo en tu corazón, créelo, porque no está lejos de ti, está muy cerca de ti. Entonemos este canto, por favor. Cristo, nombre glorioso, precioso Salvador, Bello Señor, bello Señor, así es. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, mi Redentor. Cristo, glorioso, precioso Salvador, bello Señor,
palabra viva, mi Redentor. Gloria a Dios. Cristo, Nombre glorioso. nombre glorioso, Digámoselo, precioso Salvador. precioso Salvador, Bello Señor. bello Señor. Él está con nosotros. Emmanuel, No por virtudes propias. Él decidió estar con nosotros. palabra viva, mi Redentor. Sí, amén. Emmanuel, nombre glorioso, precioso Salvador, Bello Señor. bello Señor. Emmanuel. Emmanuel, nombre glorioso, palabra viva, mi Redentor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Terminamos. Solo quiero enfatizar nuestra verdad a aprender el día de hoy. Estos servidores celestiales podrán hacer mejor su trabajo en la medida que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para ti, para tus hijos. En la medida que tú la conozcas, ellos podrán moverse con mayor libertad, podrán ser más eficaces en las direcciones porque estaremos aptos para recibirlas. Amén. Damos gracias a Jesús por tanto amor. Ha provisto un camino lleno de ayuda para que lleguemos a casa, hermanos. Vamos a despedir la reunión dándole un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Bendito seas, Señor. Bendito seas para siempre. Te damos gracias por haber planeado una salvación tan grande, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por los hermanos que han sido sensibles a tu voz. Gracias por los que hoy se entregan a ti. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre, con mayor confianza salimos de este lugar, sabiendo, Señor, que vamos protegidos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.